Siempre evitaba abrir esa puerta después del anochecer, no desde el conflicto, no desde los informes oficiales, no desde que las autoridades le entregaron un chaleco andrajoso y le informaron que su compañero canino estaba desaparecido en combate. Sin embargo, en una noche en que la nieve caía horizontalmente y un profundo silencio envolvía las montañas de Wyoming como una soga apretada, algo arañó la entrada trasera de Cole Mather. No era una criatura ursina, ni tampoco lupina. Era un pastor alemán, con cicatrices, cojeando y poseedor de ojos que no solo lo identificaban, lo anticipaban. Lo que ocurrió posteriormente no fue un rescate, fue un día de ajuste de cuentas, una conexión una vez enterrada bajo escombros ahora se erguía, respirando, en su galería. Existen lugares en América donde la quietud no es serena, sino más bien, una forma de castigo. Y para Cole Mather, Wyoming era precisamente eso. No la versión pintoresca representada en los folletos de viaje, con sus arroyos para la pesca con mosca y picos dignos de Instagram. No, la iteración de Cole era del tipo donde el viento penetraba el abrigo y los recuerdos se adherían a las esquinas de una habitación como una humedad persistente, del tipo donde un hombre podía desaparecer en las montañas, no por necesidad, sino porque el dolor de ser encontrado era demasiado agudo. El garaje de Cole estaba situado a las afueras de Cody, enclavado bajo pinos que habían soportado guerras, familias y banderas menguantes. Era una empresa solitaria, sin señalización, sin horarios de funcionamiento establecidos, sin recepcionista con un comportamiento alegre. Solo Cole, un surtido oxidado de herramientas y el zumbido de maquinaria demasiado dilapidada para que los concesionarios se preocuparan por ella. Y esa era la intención. Cole apreciaba las cosas rotas, no planteaban preguntas. Su vivienda, apenas a 10 metros del taller, estaba construida con troncos macizos y un silencio igualmente macizo. Dentro, el único marco de fotos estaba colocado boca abajo sobre la repisa de la chimenea. El único objeto exhibido con cierto cuidado era un collar de perro, suspendido de un clavo en la pared como una medalla que no había logrado regresar a casa. La placa llevaba la inscripción, Ranger. El metal estaba rayado, el cuero agrietado, pero Cole nunca había permitido que acumulara polvo. Ciertos fantasmas merecen ser pulidos. Esa noche, el invierno llegó rápidamente, el tipo de tempestad de Wyoming que no solo llama, sino que derriba la puerta. El viento rugía por la chimenea, las ventanas temblaban como si estuvieran ansiosas por confesar algo. Y Cole, como hacía cada noche, preparó café que no consumiría, miró por la ventana la nieve que no palearía y no esperó nada en particular. Entonces llegó el sonido, no el agudo aullido de un coyote, no el correteo de los mapaches. Esto era más bajo, más espeso. Era un gruñido, del tipo que emanaba del dolor, no del poder. Cole se congeló, con la taza a medio camino de sus labios. El gruñido se repitió, más cerca. Estaba detrás de la cabaña. Agarró la linterna, abrió el cajón y, sin pensarlo conscientemente, deslizó los dedos por el anillo de aquel viejo collar de perro. Al salir a la tormenta, el viento le golpeó la cara como un sargento instructor con algo que demostrar. La nieve cortaba lateralmente el porche. Se movió lentamente, sus botas crujiendo sobre el hielo. Fue entonces cuando vio la sombra, no grande, sino pesada, una forma que no se movía como un animal salvaje. Cojeaba, se tambaleaba, se desplomaba. Bajó la linterna y el tiempo se detuvo. Un pastor alemán yacía en la nieve, sus costados agitándose, las patas temblando, las costillas visibles, el pelaje cubierto de escarcha. Pero Cole no vio el dolor primero, vio la cicatriz, un brutal tajo sobre el ojo derecho, un recuerdo grabado en el pelaje. Cayó de rodillas, su mano temblando. El perro levantó la vista, y esa mirada, firme, alerta, conocida, lo desgarró. Porque este no era un perro buscando refugio, era un soldado presentándose a servicio.
Cole susurró el nombre que no había dicho en voz alta en años, Ranger. Ninguna respuesta, solo un aliento, luego quietud. No pensó. Tomó al perro en sus brazos, huesos y aliento y misterio, y lo llevó adentro. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sellando la tormenta, sellando algo mucho más frío. Porque en ese momento, Cole Maces no era un mecánico en las montañas, era un hombre a punto de reabrir un capítulo que el mundo había enterrado, y un vínculo que nunca murió realmente. La cabaña estaba templada, pero la quietud interior se sentía más gélida que la ventisca que casi se había cobrado la vida del perro. Cole estaba sentado en el suelo junto a la chimenea, con los brazos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el pastor alemán ahora reclinado sobre una manta de lana. Un cuenco abollado de agua yacía intacto a su lado, y una lata de sopa de pollo, destinada al consumo humano, se enfriaba en el suelo. Cole la había abierto por instinto, no por un sentido de hospitalidad. No había compartido habitación con otro ser vivo en más de 3 años. Ahora, este perro sangraba en su existencia como un recuerdo que nunca había logrado enterrar lo suficientemente profundo. El perro se movía poco, pero tampoco dormía. Sus ojos seguían cada crujido de la casa, cada parpadeo de luz de las llamas, de la misma manera en que los soldados escuchan en silencio la señal de problemas. Su pecho subía superficialmente, lentamente, pero permanecía alerta, como si el reposo fuera un lujo en el que aún no confiaba. Cole reconoció esa expresión, la había llevado durante años. Lo que lo golpeó no fue únicamente la cicatriz sobre el ojo, fue la pata, la trasera derecha. La cojera era sutil pero distintiva, arrastrándose ligeramente detrás de la otra, el mismo impedimento que Ranger había adquirido después de su última misión, el día en que el artefacto explosivo improvisado no los mató pero lo alteró todo. A Cole se le oprimió el estómago. Este no era solo un perro que se le parecía, este perro se movía como él. Y luego estaba la mirada. No era desesperada, ni salvaje, era firme, aguda, profunda, como si hubiera estado observando durante más tiempo del que debería. Cole desvió la mirada primero. Recuperó el collar del bolsillo de su abrigo, lo colocó junto al perro y no pronunció palabra. No necesitaba hacerlo. Si este era Ranger, o incluso algo imposiblemente similar, el silencio lograría lo que las palabras no podrían. Transcurrieron las horas. El viento aullaba contra las ventanas como si intentara arrastrar el pasado de nuevo al interior. Cole no durmió. El perro no durmió. La mañana llegó como una pregunta que nadie deseaba abordar. Al mediodía, el perro apenas se había movido. Cole, alimentado por cafeína y confusión, finalmente cedió. Murmuró entre dientes, principalmente para llenar el vacío, ¿sabes? Ranger nunca suplicaba, nunca ladraba por comida, simplemente se sentaba allí como una estatua con una misión. El perro giró la cabeza ligeramente. Cole se levantó, atravesó la cabaña, abrió un armario y sacó el viejo botiquín táctico, aún sellado, el que se había negado a usar desde que regresó a casa. Se arrodilló de nuevo lentamente, con manos gentiles. Desenvolvió la pata del perro, limpió la sangre seca y susurró cosas que no tenía intención de decir, como alguien intentando disculparse en otro idioma. El perro no se inmutó, se quedó quieto, lo permitió. Después, Cole alcanzó la sopa, la calentó en la estufa y la vertió en el cuenco. No anticipó nada, pero esta vez, el perro se incorporó, no con energía, sino con una voluntad que no debería haber sobrevivido a una ventisca. Se inclinó, la olfateó y dio un bocado, lento, deliberado, como un hombre probando el aire antes de decidir si es seguro respirar. Esa noche, Cole se durmió en la silla, un brazo colgando sobre el reposabrazos, la cabeza inclinada hacia atrás, la boca ligeramente abierta. Horas después, despertó con el sonido de suaves uñas sobre madera. El perro, aún en silencio, estaba sentado en la puerta de la cabaña,
no gimiendo, no rascando, solo esperando. Cole se frotó los ojos. ¿Oyes algo? Ninguna respuesta, solo esa misma quietud. Y entonces sucedió. El perro se giró, se alejó de la puerta y se tumbó directamente frente a ella, posición de guardia, cabeza entre las patas, ojos en el pomo, exactamente como Ranger solía hacer después de cada patrulla, cada noche, sin falta. Cole miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se levantó, caminó hacia el fuego y añadió silenciosamente otro leño. Algo estaba sucediendo, y tuviera sentido o no, no iba a detenerlo. La mañana siguiente llegó sin prisa, como si también estuviera insegura sobre los acontecimientos de la noche anterior. Afuera, la tempestad había amainado, pero los ventisqueros seguían siendo considerables, y los caminos parecían haber abandonado cualquier pretensión de ser vías de comunicación. Cole estaba de pie con su camisa de franela y botas, contemplando al perro acurrucado en el mismo lugar junto a la puerta, misma postura, misma disciplina, como si hubiera dormido con un ojo abierto, esperando órdenes. La mente de Cole era una bruma de incredulidad. El sueño había sido inalcanzable, las preguntas se enroscaban en su pecho como alambre de espino. Comprendía cómo el dolor podía disfrazarse de ilusión, cómo la soledad podía conjurar visiones de lo que uno más extrañaba. Sin embargo, esto no era un engaño del corazón, esto era algo distinto. Salió al cobertizo sin un plan definido, simplemente una sensación visceral, el mismo tipo de intuición que una vez lo había impulsado a agacharse segundos antes del impacto de un mortero. Abrió la puerta congelada, entró y permaneció inmóvil por un momento. Luego, casi inconscientemente, lo pronunció, suavemente, como si susurrara a un fantasma, abajo. 3. La orden no tenía significado para nadie más, no era estándar. Era su señal privada, el código personalizado de Cole para cuando quería que Ranger se agachara y permaneciera vigilante, un lenguaje clandestino forjado en conflicto. Desde la cabaña detrás de él, oyó un solo movimiento. Se giró. Allí, en la nieve justo afuera del cobertizo, el perro se había bajado exactamente como se le había instruido, codos apretados, espalda plana, cabeza erguida. Sin vacilación, sin demora, tal como solía hacerlo. A Cole se le escapó el aliento en una sola exhalación aguda. Miró fijamente al perro, este enigma viviente, y todo dentro de él cambió. Esto no era mera familiaridad, esto era memoria muscular arraigada, adquirida a través de años de repetición. No era casualidad. La coincidencia acababa de empacar sus pertenencias y marcharse. Regresó lentamente, sus botas crujiendo sobre el hielo, su corazón golpeando contra sus costillas. En el porche, metió la mano en una caja debajo del banco de trabajo y sacó 3 objetos, una vieja llave inglesa, una linterna y un trapo. No los había tocado en años, no desde la última vez que entrenó con Ranger para traer equipo de la tienda de campaña base. Un objeto a la vez, en el orden exacto, los alineó. Tráelo, dijo, y luego hizo una pausa. Ranger. Las orejas del perro se crisparon. Luego avanzó cojeando. Primero, recogió la linterna, se la llevó a Cole, luego la llave inglesa, la colocó suavemente a sus pies y, finalmente, el trapo, suave en la boca, con cuidado de no dejarlo caer. Mismo orden, mismo enfoque, misma calma. Cole tropezó hacia atrás, casi derribando la caja detrás de él. Sus manos temblaban ahora, no por el frío, sino por alguna verdad que se abría paso hacia la luz. Esto no podía ser real. Esto no debería ser real. Y sin embargo, aquí estaba, dispuesto ante él en nieve y pelaje y silencio. Se arrodilló, con los ojos a la altura del perro, y miró fijamente esos profundos ojos ámbar. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo estás aquí? El perro no parpadeó, no jadeó,
solo le devolvió la mirada con esa lealtad inquebrantable que podía detener a un hombre a media frase. Cole se sentó pesadamente en los escalones del porche, pasándose una mano por la cara sin afeitar. Su corazón latía con fuerza, no solo por asombro, sino por culpa de que tal vez, solo tal vez, alguien le había mentido, alguien le había dicho que su compañero se había ido cuando no era así. Y la peor parte, les creyó. El viento volvió a levantarse, barriendo la nieve por el campo detrás de la cabaña. Cole miró hacia el blanco, atormentado por un nuevo tipo de pregunta, no qué le pasó al perro, sino, ¿por qué había regresado ahora? ¿Por qué había pasado? ¿Y qué vendría después? Porque en el fondo, Cole no solo veía un milagro en su porche, veía una historia que alguien había intentado con mucho esfuerzo enterrar. Cole no se afeitó la mañana siguiente, ni iluminó el letrero de «abierto» en su taller. En cambio, simplemente se sentó en la galería, con los codos apoyados en las rodillas, el perro acostado plácidamente a su lado, el vapor enroscándose desde sus alientos hacia el aire cargado de escarcha. No quedaban palabras que articular, ninguna que pudiera transmitir lo que acababa de ocurrir, ninguna que conservara su forma bajo el peso de la realidad. Así que Cole recurrió a lo único que sabía, trabajó. Reparó un quitanieves que había permanecido sin reclamar durante 6 meses. Reensambló un carburador que no requería reparación. Ocupó sus manos, pues si no lo hacía, su mente se desintegraría. El perro lo seguía por el patio, como si estuviera atado a sus botas. Sin ladridos, sin súplicas, solo esa misma presencia silenciosa que se sentía menos como una mascota y más como un guardián. Nunca solicitó comida, pero consumió todo lo que Cole le proporcionó. Nunca exigió espacio, pero nunca se apartó de su lado. Y periódicamente, Cole lo observaba mirar fijamente, no con confusión, no con miedo, sino con ese mismo enfoque espectral que Cole había presenciado en los ojos de los soldados el día después de un enfrentamiento. Esa noche, algo cambió. Cole había dejado la caja de herramientas en el porche y había entrado a buscar una llave inglesa. Cuando volvió a salir, el perro estaba de pie inmóvil en la nieve, con la mirada fija en el collar que ahora colgaba de la viga del porche. Cole hizo una pausa. ¿Reconoces eso? El perro no se movió, pero su cola bajó lentamente y sus orejas se aplanaron, no en sumisión, sino como si estuviera recordando algo pesado, como si su cuerpo comprendiera el peso del cuero antes incluso de que su mente lo registrara. Cole se arrodilló, sosteniendo el collar entre ellos. ¿Llevabas esto? Ningún sonido, solo un silencio tan profundo que parecía como si los árboles estuvieran escuchando. Esa noche, mientras el viento presionaba contra las paredes de la cabaña, Cole finalmente pronunció el nombre en voz alta de nuevo, Ranger. El perro levantó la vista, no sobresaltado, no perplejo, solo consciente, como si hubiera estado esperando permiso para ser él mismo una vez más. Cole se hundió de nuevo en la silla, su pecho pareciendo colapsar, como si la tensión lo hubiera mantenido erguido todo este tiempo. No tenía sentido, no se suponía que lo tuviera. Pero el sentido ya no tenía nada que ver con la situación. Al día siguiente, Cole condujo al pueblo, con el perro en el asiento del copiloto, envuelto en una manta, con la cabeza apoyada en la consola como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cole estacionó frente a la clínica veterinaria, una modesta estructura cerca del límite del pueblo, distinguida por un techo verde y un letrero de madera que no había visto pintura desde la presidencia de Bush. Adentro, el técnico hizo preguntas de rutina: peso, edad, raza, chip. Cole mantuvo sus respuestas breves. Sin chip. El veterinario escaneó al perro de todos modos. Nada. La voz de Cole se volvió tensa. Los perros militares tienen identificadores además de los chips. El veterinario vaciló. No normalmente. Solían etiquetar a algunos de los K9 de élite,
pero la mayoría de ellos fueron borrados una vez fuera de servicio. Cole parpadeó. ¿Borrados? El veterinario bajó la voz. Sí, eliminados del sistema. A veces incluso antes de que dejen el servicio, especialmente si se venden. Esa palabra golpeó a Cole como un puñetazo en el pecho. Vendidos. El veterinario asintió. Contratistas privados. Algunos de ellos pagan una prima por perros experimentados, pero es clandestino, no exactamente política. Cole no ofreció respuesta. Simplemente recuperó el expediente del perro, salió y no dejó de moverse hasta que estuvieron a mitad de camino a casa. Esa noche, el perro estaba agitado. Caminó por la habitación 2 veces antes de acostarse junto a la estufa de leña. Cole estaba sentado a la mesa, examinando una vieja carpeta de despliegue. Ni siquiera estaba seguro de por qué aún la conservaba, quizás por culpabilidad, quizás porque ciertas heridas se negaban a sanar sin pruebas. Miró fijamente la vieja fotografía de servicio. El de uniforme, una versión más joven de sí mismo de pie rígidamente, con los labios apretados en una línea firme. A su lado, un pastor alemán con una cicatriz apenas cicatrizando cerca de su ojo. Ranger. Mismos ojos, misma postura, misma cicatriz. Afuera, los faros destellaron a través de la ventana por un simple segundo, luego desaparecieron. Cole se acercó a la ventana. Un todoterreno negro estaba estacionado al borde del bosque, demasiado distante para leer las matrículas, demasiado próximo para ignorarlo. Luego retrocedió lentamente, desapareció por el camino cubierto de nieve y no dejó más que marcas de neumáticos. Cole no durmió esa noche, y tampoco el perro. 2 días después, el cielo estaba límpido, pero esa claridad no se extendía a los pensamientos de Cole ni a su intuición. Algo se sentía mal. No era la nieve, ni el frío, y ciertamente no era simplemente el todoterreno desconocido que había observado merodeando cerca de su propiedad. Era algo más profundo, como si apenas hubiera comenzado a descubrir algo que no debía perturbar, y ahora, algo estaba contraatacando. A mediodía, la campana sobre la puerta del taller tintineó, un sonido que Cole rara vez oía ya. Justo adentro estaba un hombre con una chaqueta gris oscuro y botas demasiado impecables para pertenecer a Wyoming. Sin sonrisa, sin placa de identificación, sin nieve en los hombros. Su corte de pelo era afilado, su rostro impasible, el tipo de impasibilidad que sugería afiliación federal, pero sin una insignia que lo corroborara. ¿Es usted Cole Maces?, inquirió el hombre. Depende, replicó Cole, su voz como grava. ¿Está perdido o solo es curioso? El hombre no ofreció respuesta. Sus ojos inspeccionaron el taller, escanearon el banco de trabajo, escanearon las esquinas. Luego, casualmente, preguntó, ¿ha visto algún pastor alemán últimamente? Cole sintió que los músculos de su cuello se tensaban. Muchos en YouTube. El hombre emitió una media risa, del tipo que no llega a los ojos. Hemos tenido informes. Uno de nuestros activos podría haberse desviado hacia el norte. Cole se cruzó de brazos. Perdió un perro. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Se podría decir que sí. El silencio impregnó la habitación como humo, espeso, sofocante, cargado de sentimientos no expresados. Cole no lo invitó a la parte trasera, ni le ofreció café, dejó que el silencio carcomiera al hombre en su lugar. El hombre finalmente continuó, si aparece algo, sería prudente llamarnos. Algunos de esos perros no estaban destinados a la jubilación. Esa afirmación se asentó en el pecho de Cole como hielo. ¿Es usted de defensa?, preguntó Cole. Algo de esa naturaleza. Entonces muéstreme identificación. El hombre sonrió, una sonrisa lenta y vacía. Solo intento ayudar.
Y con eso, se giró y se marchó. Sin tarjeta de visita, sin nombre, sin matrícula en el todoterreno negro que lo esperaba afuera. Cole se quedó en el umbral, observando cómo el coche desaparecía colina abajo, sus neumáticos sin dejar rastro de sonido. El aire se sentía contaminado ahora, como si algo hubiera acompañado al hombre a la habitación y persistiera después de su partida. Esa noche, Cole clavó la ventana trasera, no por miedo, sino porque no estaba dispuesto a permitir que el miedo entrara por la puerta principal. El perro, aún en silencio, aún vigilante, se sentó de nuevo cerca del fuego. Pero esta vez, no durmió. Cada 30 minutos, sus orejas se erguían, sus ojos se dirigían hacia la puerta, luego de vuelta a Cole, como si supiera, como si recordara, como si la palabra activo no le fuera desconocida, estaba grabada en sus propios huesos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Cole se levantó a buscar agua. Al pasar por la ventana, notó algo peculiar, arañazos en el marco de madera, recientes, lo suficientemente profundos como para hacerlo detenerse. Demasiado altos para el perro, demasiado deliberados para un animal. Se quedó allí un momento, vaso en mano, con la garganta repentinamente reseca. El perro se levantó lentamente, caminó a su lado y también miró hacia afuera. Nada allí. Pero Cole sabía más. En la guerra, uno no reacciona a las sombras, uno las interpreta. Por la mañana, había inspeccionado cada cerradura. Cada punto de entrada, cada rifle. La cabaña ya no era solo un hogar, era una línea de demarcación. Y por primera vez desde que apareció el perro, Cole se dio cuenta de algo aterrador: esto no se trataba simplemente de un milagro, se trataba del error de otra persona que finalmente regresaba a casa. Y el perro no había sido rescatado, había escapado. Cole no durmió durante las 2 noches siguientes, no por miedo, sino porque cada parte de él se desintegraba y reconstruía simultáneamente. Las piezas no encajaban, nada de ello era lógico. Ranger había sido declarado oficialmente fallecido, fin de la narración. Sin embargo, aquí estaba este perro, con cicatrices y en silencio, respondiendo a órdenes olvidadas hacía mucho tiempo, moviéndose como si la memoria muscular nunca hubiera fallado. La manera en que el extraño habló de activos no fue casual, fue clínica, fría. Ese término no pertenece a alguien que aprecia a los perros, pertenece a alguien que se beneficia de ellos. Y esa era la fisura en el hielo que Cole ya no podía ignorar. A la tercera mañana, la decisión se había formado por sí misma. Cole preparó un termo de café, subió al perro a la camioneta y condujo hacia el este, en dirección a Billings, Montana. La escarcha era espesa y el aire quieto, pero su mente se agitaba como un motor atrapado entre marchas. No había telefoneado antes, no había programado una cita, simplemente llegó al centro de recursos para veteranos como un hombre buscando un fantasma en un archivador. Adentro, un conocido llamado Wayace, un paracaidista convertido en asistente administrativo, arqueó las cejas en el instante en que vio entrar al perro junto a Cole. «Finalmente te volviste loco y conseguiste un cachorro». Cole no ofreció respuesta. Simplemente declaró: «Necesito acceso a los registros antiguos de la unidad. Cualquier cosa, desde los registros de despliegue de los K9 hasta las declaraciones informativas». Wayace frunció el ceño. «Ese material está más seguro que el botiquín de licores de un general». Cole se inclinó hacia adelante. «Me debes una». Wayace suspiró, luego tecleó, y tecleó, y tecleó un poco más. 15 minutos después, deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. Era más delgada de lo previsto, pero la importancia de su contenido era cualquier cosa menos ligera. Cole la abrió lentamente. La portada listaba perros de su antigua unidad de artefactos explosivos improvisados. Cada nombre tenía un código de estado al lado. Kia, R-Trans, junto a la identificación de Ranger.
Activo 049S, estado no confirmado. Cole pasó la página. Había anotaciones, garabatos en el margen que no deberían haber estado presentes si el archivo hubiera pasado por los procedimientos de autorización estándar, transporte retrasado. Reasignación pendiente. Segundo manejador rechazado. Mostró agresividad. No conforme. Recomendar aislamiento. Retención temporal. Bandera negra. Luego, al final, 049S redirigido. Contrato de compromiso privado confirmado. Circuito cerrado. Sin notificación civil. A Cole se le secó la boca. Lo leyó de nuevo. Ranger no fue declarado muerto, fue redirigido. Vendido. Descartado como inventario. Cole miró fijamente las palabras como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. No fue un error, fue intencional. El informe había sido saneado antes de que le llegara, filtrado, borrado, entregado como una tarjeta de condolencia. Lamento su pérdida. Aquí tiene una medalla y un chaleco empapado en la sangre de otra persona. Se levantó tan abruptamente que la silla chirrió detrás de él. Wallace intentó calmarlo. No sé quién tiene acceso al resto, hombre. Esto es solo una pizca. Cole se marchó sin responder. El perro lo siguió de cerca, con la cola baja, sintiendo el cambio. De vuelta en la cabaña, se sentó en el suelo con el archivo y lo leyó de nuevo, esta vez en voz alta, lentamente, como si las palabras pudieran de alguna manera revertirse si las pronunciaba con suficiente cuidado. El perro no se movió al principio, pero cuando Cole llegó a la línea sobre rechazó segundo manejador, el perro levantó la cabeza. Cole miró, con la voz quebrada. No dejaste que te tocaran, ¿verdad? Silencio. Entonces el perro, ya no solo un fantasma en pelaje. Se levantó, cojeó hasta Cole y apoyó la cabeza en su regazo, como si finalmente entendiera que Cole lo sabía. Las manos de Cole temblaron al hundirse en su pelaje. Y por primera vez desde aquel despliegue, el peso de la verdad se derrumbó sobre él. No había perdido a Ranger, le habían mentido. Y el perro, no solo había sobrevivido, había esperado, a través del dolor, a través de la traición, a través de una vida nunca destinada a un héroe. Y ahora, después de todo, había regresado a casa. La nieve volvió a caer esa noche, pero no era del tipo que traía tranquilidad, cubría la tierra en silencio, amortiguando el viento, los árboles y las pocas verdades en las que Cole aún creía. No durmió. ¿Cómo podría? No después de leer cada palabra de ese archivo, no después de darse cuenta de que su perro no solo había regresado, había sobrevivido a algo que ningún perro debería haber tenido que soportar. Cole estaba sentado a la mesa de la cocina, la carpeta de Manila abierta ante él como si fuera la escena de un crimen. El lenguaje interior aún resonaba en su mente, contrato de compromiso privado. No conforme. Bandera negra. Palabras diseñadas para esterilizar el sufrimiento, burocracia envuelta en crueldad. El perro, Ranger, ahora sin lugar a dudas, yacía cerca de la puerta principal, con la cabeza apoyada en las patas. No dormido, solo quieto. Siempre quieto, como si la quietud se hubiera convertido en su armadura. Entonces, alrededor de las 4:12 de la madrugada, los faros barrieron la pared de la cabaña. Cole no se movió. Todavía no. Las luces no pasaron, se detuvieron. Se levantó y se acercó a la ventana con cuidado. 2 camionetas negras, sin logotipos, estacionadas justo más allá del lindero del bosque, cerca de la valla, el mismo todoterreno de antes, y otro con vidrios polarizados tan oscuros que se tragaban la nevada entera. No llamó a la policía, sabía más. Fuera lo que fuera esto, no estaba en la jurisdicción del sheriff local. Y además,
Si eres parte del sistema, no lo llamas para pedir ayuda cuando es él quien llama a tu puerta. Cole agarró su viejo rifle de servicio del armario cerrado con llave, lo cargó como lo había hecho 1000 veces y lo apoyó contra la pared. Luego caminó hacia el perro, se arrodilló a su lado y susurró, «No otra vez. No volverán a llevarte». Ranger no gruñó, pero sus ojos estaban clavados en la puerta, firmes, alertas. Un soldado en territorio familiar. Cole apagó todas las luces y observó desde la ventana. Las camionetas no se movieron durante 20 minutos. Luego, como un reloj, uno de los conductores bajó. No llevaba uniforme, pero la forma en que se movía delataba entrenamiento militar, demasiado suave, demasiado rápido. Se dirigió al borde del porche, pero se detuvo antes de los escalones, simplemente se quedó allí, mirando, escuchando. Luego, sin decir palabra, regresó al todoterreno, y ambos vehículos se marcharon, así de simple. Pero dejaron algo atrás, una sola hoja de papel metida debajo del limpiaparabrisas de Cole. Tinta negra sobre papel blanco liso, nunca debiste ver esos archivos. Cole miró fijamente las palabras, con la mandíbula apretada. Sus dedos doblaron la página lentamente, como si intentara no romperla. No se la mostró a nadie. No se lo dijo a nadie. Decía exactamente lo que ya sabía. Esa noche, Ranger no se acostó. Caminó de la puerta a la ventana, de vuelta a la puerta. Finalmente, Cole agarró el viejo chaleco de Ranger, el que le habían devuelto, manchado y roto, cuando lo declararon muerto en combate. No lo había tocado en años, pero ahora sentía que pertenecía a la luz. Lo colocó en el suelo cerca del fuego. Ranger se acercó, se bajó lentamente y se acurrucó en él. Entonces sucedió algo, Ranger comenzó a temblar. Sin sonido, sin gruñido, solo el temblor del trauma rompiendo su quietud. Cole se sentó a su lado, sin tocarlo, sin hablar, solo estando allí. Después de una larga pausa, susurró, «Estás en casa». Eso se acabó. Se acabó. Y Ranger finalmente dejó de temblar. El mundo exterior podría seguir dando vueltas, pero dentro de esa cabaña, finalmente, había un comienzo. La mañana llegó sin invitados no deseados y sin más avistamientos de faros. Sin embargo, Cole comprendió que la quietud no siempre equivale a seguridad. Lo había presenciado en tiempos de conflicto, había aprendido que las verdades más profundas no gritan, murmuran. Y algo en las noches anteriores susurraba que esto estaba lejos de concluir. Sin embargo, Ranger había dejado de temblar. Eso en sí mismo se sentía como un triunfo, una pequeña victoria invisible que no requería elogios. Cole no regresó a su taller, ni emprendió ninguna reparación. En cambio, hizo algo que no había hecho desde que regresó del despliegue, escribió. Recopiló todo, cada detalle, cada línea del informe oculto, cada palabra del extraño de la chaqueta gris. Y lo difundió anónimamente, enviándolo a periodistas, foros de familias militares y sitios web de vigilancia de veteranos. Esto ya no se trataba únicamente de Ranger, se trataba de justicia, de los otros que nunca regresaron a casa, no porque no sobrevivieran, sino porque alguien se había beneficiado de un contrato. Hizo clic en enviar. Luego esperó. Tardó unos días. Ranger permaneció cerca, moviéndose con mayor fuerza ahora, esa cojera, aunque todavía presente, no era tan pronunciada. El frío ya no lo hacía estremecerse. Sus ojos habían cambiado, no solo estaban alertas ahora, estaban sanando. Luego, un jueves por la mañana, llegó un sobre, sin remitente. Adentro había una carta de una mujer de Bousman, en Mahargro. Su perro, Atlas, había servido en la misma unidad que Ranger, declarado muerto en combate, pero sin cuerpo, solo un chaleco y una bandera doblada.
Había leído la publicación anónima y reconocido el nombre en clave, 053T. Su perro, Atlas, había desaparecido el mismo mes. Había presentado numerosas quejas, sin éxito. Ahora, poseía pruebas de que no estaba delirando. Se dirigía a Cody. Cole leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la colocó debajo del archivo. Esa tarde, ella llegó. Salió de su coche con una expresión cautelosa, del tipo que la gente usa cuando desea creer en la esperanza pero aún no confía en ella. Detrás de ella, un pastor alemán estaba sentado en el asiento trasero, silencioso, delgado, llevando el mismo peso que Ranger había llevado cuando llegó por primera vez. Cole no habló, no necesitaba hacerlo. Emma lo miró, asintió y abrió la puerta. El perro salió lentamente. Ranger se congeló. Entonces algo parpadeó en ambos perros, reconocimiento. No emoción, no ladridos, algo más profundo, entendimiento mutuo. Se acercaron el uno al otro con cautela, hocicos bajos, colas firmes. Y entonces, lo imposible, ambos perros se tocaron los hocicos y se sentaron uno al lado del otro, como si no hubiera pasado el tiempo, como si acabaran de separarse durante una misión y ahora estuvieran de nuevo en su puesto. Emma se cubrió la boca, sus rodillas se doblaron. Cole la sujetó antes de que golpeara la nieve. Dentro de la cabaña, Cole preparó café mientras Emma se sentaba junto al fuego, sus manos temblando alrededor de la taza. Le contó todo, como nunca creyó el informe oficial, como había pasado meses rastreando a contratistas que compraban perros de trabajo en el extranjero, como el rastro siempre terminaba en silencio, hasta ahora. Siguieron más cartas, correos electrónicos, comentarios de otros manejadores que habían perdido perros en circunstancias vagas. La historia se difundió. La gente estaba escuchando. Pero a Cole no le importaban los titulares, le importaba el perro a sus pies, durmiendo por primera vez en lo que parecía una vida sin estremecerse. Le importaba el nuevo pastor alemán en el patio, olfateando los árboles sin miedo. Le importaba la verdad que finalmente salía de la tierra. Y sobre todo, le importaba el hombre que casi había dejado de ser, el que creía que la curación aún era posible. La nieve no cesó durante semanas, pero tampoco la esperanza. Cada mañana, Cole se sentaba en el porche con Ranger a su lado, tomando café, observando las montañas, esperando que el mundo se pusiera al día. Una mañana, mientras cambiaba el aceite de un jeep oxidado detrás de la cabaña, Ranger ladró una vez, agudo y alerta. Cole se giró. Una pequeña caravana subía la colina, camionetas, coches, algunas furgonetas. Esta vez no era el gobierno. Eran familias. Veteranos, personas buscando respuestas, sosteniendo viejas fotografías, esperando una cicatriz, una forma de caminar, una inclinación de cabeza para confirmar lo que siempre supieron, que los perros no olvidan, que la lealtad sobrevive a lo que la burocracia intenta borrar, que el hogar es un vínculo, no un lugar. Y a veces, los que creíamos perdidos son los que nunca dejaron de intentar regresar.